española. Y bueno, y hoy en día en el mundo del arte que estamos, que está confuso, que hay tantísimo, tanto diferente, que uno no sabe qué es bueno, qué no es bueno, que dónde está el artista. Para mí realmente un artista, un buen artista, se ve en su trayectoria, en su recorrido. El artista se hace con el tiempo, con el recorrido, es una carrera de fondo. Y Javier tiene una carrera impresionante desde los años 80, que empieza con el cómic, con el dibujo, es un dibujante excepcional y realmente, bueno, ha hecho grandes murales, grandes trabajos institucionales, ha sido uno de los pioneros de Arco, y realmente es un honor tenerle aquí. Es un dulce de hablar, la verdad, es como un regalo, muy divertido, muy interesante, un hombre que tiene mucho que contar. Es un contador de historias. Él en toda su trayectoria es muy coherente porque él siempre ha contado historias. En la época en la que surgían Barceló, Tajes y grandes artistas expresionistas y todo este arte conceptual que te lo tienen que explicar, Javier se ha mantenido fiel a contar historias siempre a través del dibujo, a través de las animaciones, incluso algún libro escrito, y siempre el arte figurativo te invita de alguna forma a que seas parte de esa historia, te invita a ese pedacito de intimidad que él crea, y eso es lo impresionante de su obra. Yo tengo un cuadro suyo de hace 25 años en mi salón y todavía me cuenta historias, todavía cuando lo veo, todavía me habla, todavía lo encuentro interesante, y eso es lo que hace para mí un magnífico artista. Entonces, bueno, bienvenido Javier y muchas gracias. Bueno, pues gracias. Me quedo, claro, con lo que has dicho. Está la definición buena es artista contemporáneo vivo, porque es obvio, porque soy contemporáneo y aquí estoy. Y bueno, yo lo que quería hoy es un poco explicar el origen del trabajo que estamos haciendo aquí, más que la trayectoria. Yo la trayectoria creo que si ponéis Javier de Juan en internet, lo primero que sale es la web mía, donde está todo, las cosas de audiovisuales. Tengo un problema que he abarcado una horquilla demasiado grande de cosas. He hecho desde cómics, he hecho carteles, he pintado cuadros, he hecho instalaciones, he hecho lo que me ha dado la gana, cosa que no siempre se perdona, ¿no? Hay gente que conoce unas partes, gente que conoce otras. Ahora estamos preparando una especie de antológica para de aquí a 2 años con el Ministerio, que un poco la idea es enseñar, digamos, todo ese abanico. Pero al final todas son herramientas para contar un poco lo mismo, que es un poco la preocupación, que al final es una preocupación que es... quizás un ingenuo hoy día, es una búsqueda de la belleza como forma de expiación o de matar el aburrimiento, ¿no? Matar el aburrimiento en el sentido, voy a poner un poquito culto, de Schopenhauer, que hablaba de que al final la vida es un asco, venía a decir. Al final todo es desear cosas y que cuando las alcanzas tampoco te satisfacen. Luego buscas otra cosa, es desear, y al final se llega al aburrimiento. Y entonces decía que la solución para esto era, por un lado, la estética, la belleza, el disfrutar con la belleza, que al final es disfrutar de instantes, y el otro era la ética, que era como la bondad. Ni la bondad, ya cada uno que haga lo que quiera con ella. Yo trabajo con la estética, intento relacionarla, pero digamos ese es un camino ya más abstruso. El trabajo en concreto, esta exposición se llama al final resulta que estar vivo era moverse. No, es que me he tomado 2 vinos esperando. Y bueno, es una forma de decir cómo todo el trabajo que he desarrollado en los últimos años, yo pensaba que en los últimos años, pero luego me he dado cuenta que no, que desde el primer momento está basado en el movimiento, que es lo que veo, es lo que además se me queda en la cabeza. Yo no trabajo nunca con modelos, no trabajo del natural. Sí trabajo del natural, pero del natural que se me ha quedado pegado a la cabeza, de lo que me entra por los ojos. Por eso he tenido que vivir en muchos sitios, porque llega un momento que tú vives en un sitio
y los ojos ya están llenos. Ya llega un momento que no ves más, ya se convierte todo en plano y entonces pues he acabado viviendo en Marruecos, en Venezuela, en Egipto, en Mallorca, hasta en Murcia he vivido. Es más, he vivido hasta en Marbella. Y entonces, bueno, pues en cada sitio ha sido como un estímulo distinto. Este trabajo, que esto ha sido una idea de Soli que yo no tenía prevista, entonces hemos puesto un proyector, os voy a enseñar un poco de qué procede porque yo empecé haciendo cosas en las que el movimiento era muy importante, pero en la última década he dedicado 7 años a nuevas tecnologías, a desarrollar trabajos en audiovisual carísimos con equipos muy grandes de gente, que ha habido gente que se ha arruinado pagando esto y lo siento, pero me he aprovechado de eso. Hemos desarrollado unos software para poder hacer movimiento con trajes de captura y ahora lo veréis. Y con eso hemos conseguido hacer cosas que se han convertido en proyecciones para el Ministerio de Cultura, en fachadas, para Marca España, con el Ministerio de Exteriores, en fin, que ha sido muy interesante. Todo ese trabajo tan tecnológico que hacía con mucha gente y muchos programas, al final he tenido que volver a mancharme las manos. Porque uno de los problemas que hay con lo tecnológico es que no sabemos lo que va a durar. La tecnología termina estando en un pendrive, en un disco duro, en la nube. Los discos duros y los pendrives se corrompen. Cuando tienes muchísimos archivos es que no sabes ni dónde están. Hay pendrives que no puedes abrir ya, sabes que está dentro, de repente se te pixela. La nube se la va a cargar un tío de Corea del Norte o de Aranda de Duero, da igual, porque ya todo el mundo sabe joderse las cosas, es verdad. O Google dirá que la nube es de ellos y que tú para recuperar, y no sabemos qué va a pasar con todo esto digital y tecnológico. He tenido un problema con esto que llega hasta el punto de que las piezas tecnológicas que he hecho encapsuladas en pantallas no las he querido vender porque vendí una y estuve 2 años teniendo que ir uno en Oporto, 2 años yendo a Oporto cada vez que se le rompía o que se le estropeaba el archivo y es que no me compensa. Entonces lo que he estado haciendo es todos esos trabajos tan caros y tan difíciles de producir y con equipos tan grandes, los fotogramas que me interesaban, volver a pasarlos a un papel con carboncillo y óleo. Con carboncillo y óleo que es aceite con pigmentos, están hechas las cuevas de Altamira, que llevan 5.000 años. O el año pasado, en la Biblioteca Nacional me dejaron coger los códices de Leonardo, se ponen todavía los pelos de punta, los tienen ahí, unos guantes blancos y coges el papel, está perfecto. Son 500 años. La durabilidad de la materia, las pinturas de Pompeya que tienen 2000 años, es también aceite y pigmentos. Entonces lo que he tratado de hacer es ese viaje de ida hacia nuevas tecnologías, volver a hacer el viaje de vuelta y entonces coger esas imágenes que he generado digitalmente, volver a convertirlas en materia. Ahora os enseñaré un poco de eso. Todo ese movimiento que he estado buscando, al final, volver a hacerlo en cosas que duren, porque al final lo que uno quiere es que lo que hace dure y llegue a la mayor cantidad de gente posible. Esta exposición es el paso siguiente, porque se mezcla con otro concepto que es el del arte clásico, nos sucedemos los unos a los otros. Todo este pensamiento habéis visto que al final acabamos hablando de Altamira, de los griegos, de los romanos, y de alguna manera, todo esto me he dado cuenta después, no soy tan listo de haber planeado una cosa así, porque la cabeza tiene su propio funcionamiento. Y entonces ha sido llevar ese movimiento a engancharlo con la historia del arte que conocemos. Aquí hay cosas que enganchan con la pintura barroca, con las batallas renacentistas, hay cosas con los frontis del Partenón, y ha sido volver a tratar de enseñar el movimiento este. Pues encendemos esto un momento y os enseño de lo que estoy hablando, para que no sean solo palabras. ¿Por qué?
por aquí alrededor, el proyector es lamentable, pero no es mío, ¿eh? Sí, no se ve nada. ¿Cómo? A ver, enfoca. Ahí. A ver. Vale. Es decir, esto es un poco indicativo para que veáis, a ver, para que veáis lo que estoy hablando de movimiento. De repente descubro que de las primeras cosas, estos son carteles del año 83. Bueno, lo veis, ¿no? Veis que estos son carteles que fueron muy conocidos en su día, bueno, y se siguen reproduciendo. Y veis que al final es movimiento. Yo para llegar a estos movimientos en su día me hacía un montón de bocetos, porque estaba intentando buscar entre esto y estas cosas últimas hay 25 o 30 años, entre medias hay un montón de pintura, de dibujo, de grabados, enseñando, bueno, con digamos esta búsqueda de tratar de buscar el movimiento perfecto. Hay un par de carteles más. Es eso. Bueno, lo veis, está claro que es el movimiento, lo que se utiliza del movimiento, cómo es. Entonces, esto que os voy a enseñar ahora es un making of de un trabajo que hicimos, que es donde tuvimos que desarrollar todo para que veáis lo que es esta tecnología. Yo he estado 7 años aquí dirigiendo a 50 personas. Esto seguro que se puede enfocar mejor, ¿no? Es que como no llevo gafas... Ahora sí. Estaba todo mejor. Ahora sí. Veis que hay muchísima gente. No os explico lo que veis, pero os hacéis una idea del mogollón. Todos estos son actores, porque es ir buscando determinados movimientos. Son sistemas de captura de movimiento en lo que se pone un traje, y yo he estado buscando gente que se moviese de maneras determinadas, incluso gente que encontraba por la calle, que de repente veía algo y conseguía que viniera. Buscaba gente que andase como Robert Mitchum, que mueve moviendo los hombros así, no sé, ya cualquier cosa que se me ocurriese. Las figuras están modeladas en 3D. Bueno, este es un trabajo...
Esto termina en este tipo de cosas. O sea, todo eso falla. Esto es otra cosa. A ver. Bueno. Este es un personaje moviéndose. Todo ese trabajo que habéis visto al final es tratando de buscar esa sutileza en la que no hay nada y se entiende perfectamente el movimiento, cómo se apoya, cómo son cosas muy sutiles, cosas que en la animación tradicional no se pueden conseguir. Bueno, pero se ve que al final es esa búsqueda de movimiento de cosas muy elementales. Esto se utilizó, estas son las cosas que se han priorizado en fachadas, en muy grandes. Estos son una cosa que se hizo para la Plaza de las Ventas. Y entonces una serie de personajes, esto era un proyecto que se llamaba Toreando la Vida. Estos son trozos, ni siquiera el recorte es bueno, porque esto he tenido que bajarlo aquí como he podido hace 10 minutos, porque es que aquí no hay internet, sino. Pero veis cómo es buscar ese movimiento, digamos, el resultado final es como esa línea, porque no estoy buscando el realismo de la figura ni de las texturas, sino lo que es estrictamente el movimiento. ¿Y esto parte de un dibujo tuyo que luego se una? No, esto es lo que habéis visto antes. Hay un traje de captura de movimiento con unos sensores que originalmente no estaba hecho para eso, por eso el Ministerio de Industria nos lo declaró de innovación, porque aprovechamos una cosa que era para temas de rehabilitación médica y porque los equipos de esos que habéis visto de puntitos, que es captura óptica, esos que se utilizan en Hollywood, cuestan $1 millón. Y nosotros somos españoles, no tenemos $1 millón para gastarnos en esto. Entonces esto es infinitamente más barato, empiezas a quitarle esteros. Lo que hicimos fue desarrollar una cosa que nos permitiese llegar a estos movimientos. Los muñecos están modelados en 3D con polígonos y luego los insertamos en el movimiento que lo tenemos aparte Esas son cuestiones técnicas. Lo que quiero decir es que esto, que parece muy sencillo, lo que hay detrás de esto es complicadísimo. Y esto es lo que yo veo, que es lo que os contaba antes, que todo esto se puede perder. Bueno, no es que se puede perder, es que se va a perder. Yo creo que 15 o 20 años no sabemos lo que va a pasar. Entonces, bueno, aquí hay mucho trabajo de esto. Entonces, hay una serie de personajes. A ver. Esto lo hice todo con un torero. Me querían traer a un torero consagrado y les dije que de ninguna manera, porque un torero consagrado me puede decir abre más las piernas, baja la mano, me manda la mierda, con razón. Y entonces me trajeron a uno que no había tomado la alternativa todavía, pude abusar de él, de decirle, venga, baja ahí. Y luego todos esos movimientos, que los tengo guardados en bruto, los voy metiendo a los personajes que me dan la gana, como una señora, o un no sé qué, Pero bueno, consigo lo que consigo al final. Entonces esto es lo que al final lo convierto. Estos son fotos de las paredes del estudio, que, bueno, más o menos lo veis, joder. Cómo esto se convierte en los fotogramas en piezas de estas, ¿no? Esto que acabáis de ver son estos movimientos, y eso es carboncillo, que es un palo quemado. Esto es las cuevas de Altamira, al final, es un palo quemado, aceite y pigmento, que pigmento pues es un polvo, es una tierra, es lo que sea. Y yo sé que esto aguanta 500 años. Y que puede aguantar 5.000 años. Pero claro, hay que cuidarlo mucho, que esté encerrado en un sitio que no entre nadie. Este es un poco el proceso del que procede
procede todo esto. ¿Puedes entender? Bueno, que esto es un poco donde queremos llegar ahora, que es a la obra que hay aquí, ¿no? Que bueno, que lo veis un poco, o sea, no es cosa de ir un poco cuadro por cuadro, pero al final aquí está este concepto de tratar de congelar esos movimientos. Yo, claro, vosotros estáis viendo aquí un cuadro de una cosa parada, pero yo cuando veo esto y veis que hay varios movimientos, a veces están las manos o las piernas duplicadas, porque yo no estoy viendo una imagen estática. Yo estoy tratando de ver todo el movimiento, todo lo que habéis visto de esas secuencias, tratar de meterlo en una imagen. Este cuadro y casi todos los que hay aquí, tú los miras, así es como he trabajado yo, y luego te das la vuelta y luego los vuelves a mirar y ves otra cosa distinta, o por fragmentos. Se trata de enriquecerlo de tal manera que, digamos, es un poco la cuadratura del círculo, intentar generar ese movimiento en algo estático que parece contradictorio. Ese ha sido mi intento, luego ya cada uno que vea lo que quiera. Hay también esa otra componente que os decía, al final nos sucedemos los unos a los otros, culturalmente. Nosotros procedemos de una cultura con sus patas de la filosofía griega, del derecho romano y del humanismo cristiano, que es el renacentista, que es la ayuda al débil, la belleza. Este cuadro es inconsciente, quiero decir, no me lo plantea así, pero es un poco el descendimiento de Van der Weyden. Tiene esas diagonales del Cristo, de los personajes, que se van componiendo los personajes. No es literal, pero sí tiene ese concepto del que procedemos, que son esas composiciones del barroco, y que es otra forma de verlo. Yo esto lo puedo ver, hay quien ve futbolistas, hay quien ve rugby, es que, bueno, es bastante ambiguo, en el fondo también es la lucha, es un poco lo que quieras ver. Está sobre el fondo blanco, igual que eso que habéis visto. Les dejo el fondo blanco porque lo que quiero es entender el movimiento, no quiero distraer con paisajes. Evidentemente, si yo pongo el suelo verde ahí ya es un campo de fútbol, o si pongo, en fin, puedes dar una serie de pistas, pero al final se trata de que cada uno vea lo que quiera, siempre dentro del tema del movimiento. Todos estos al final son variantes. Aquel día ayer de las Tres Gracias, este fue el día de las últimas elecciones, que para mí el tema de las elecciones me resulta muy deprimente viendo la gente que se presenta a las elecciones, me desanima mucho. Y entonces, bueno, pues consideré que tenía que ir a votar y fui a votar. Estaba en Madrid y lo siguiente que hice fue ir al Museo del Prado a darme un paseo siguiendo a Schopenhauer, buscando la belleza para tratar de matar el hastío y el pesimismo. Y terminé delante de las Tres Gracias de Rubens. Las Tres Gracias de Rubens, que son esas mujeres tan felices con sus cuerpos y sus joyas, comunicándose entre sí, tocándose. Y yo lo vi, bueno, pues en este caso a través de los móviles, que es como nos comunicamos hoy día. Lo otro lo hemos dejado. Pero al final sigue siendo todo este tema del movimiento, de todo lo que te puede sugerir. Yo he contado cuál es mi proceso para llegar a eso. Pero hay mucha gente, si yo no digo las Tres Gracias, nadie lo entiende. Cada uno entiende lo que le da la gana, que al final es un poco la idea. Yo sé desde hace muchos años, y lo he puesto en muchos sitios, que una obra no está acabada hasta que no la ves a través de los ojos de los demás. Y yo creo que eso no solo es en el arte, sino en todo. Uno piensa que ha hecho una cosa y de repente los demás te dan otro punto de vista que dices es verdad, y te enriquece y te ayuda a entenderte a ti mismo y la obra que has hecho. Aquí básicamente todo lo que se ve, incluso estos de los personajes que son un poco casi
y si es con intención. No es buscando, digamos que el color es casi como una excusa, ¿no? Es buscando esas composiciones de los frontis griegos, ¿no? De las amazonas contra los centauros, los espartanos contra los atenienses, ese concepto de la guerra que es de la lucha. Digamos, no es una cosa sangrienta, pero al final es esa lucha que queramos o no, es que es así, porque al final todos vamos buscando paz y tranquilidad y es mentira, porque no existe. Cada vez que crees que has llegado a algún sitio, te das cuenta de que no, porque lo siguiente que viene es una pelea nueva. He metido a las mujeres porque también hemos aprendido, curiosamente, ahora que se está haciendo más división, que hay menos división. Al final somos todos el mismo mundo. Es como... está muy bien que hayan entrado las mujeres al tema del deporte. Antes en la guerra no estaban, era muy excepcional. En la pintura clásica casi lo que hay de mujeres son mujeres corriendo, huyendo de sátiros, ¿no? En Diana o aquellas Judith cortándole la cabeza a Holofernes. Pero no hay mujeres haciendo movimiento por el movimiento, que es un poco lo que he tratado de añadir aquí a todo esto. En realidad lo que estamos viendo podrían ser movimientos tanto de hombres como de mujeres. No están aquí, pero he hecho algunas pruebas de hacer exactamente los mismos movimientos con un hombre y con una mujer, y no hay básicamente diferencia, no ya físicamente, sino en la lectura que haces, porque al final sabemos que culturalmente hay posiciones de hombre que son de eres un chulo, y antiguamente eran de puta, de apoyar en el quicio de la mancebía. A mí me ha pasado me pasó con un notario que me encargó, por favor, lo conocía mucho y me había comprado mucha obra, que quería un cuadro que resumiese un poco su vida, y entonces salía él y al fondo tenía que salir Granada, que es donde conoció a su mujer. Tenía que poner a su mujer chiquitita en Granada, y dije, te quiero mucho, lo voy a hacer. Y la mujer, pues se me ocurrió ponerla con el brazo en jarra. Se cogió un cabreo y dijo, yo no soy una de esas. ¿Tú qué te has creído? Yo dije, bueno, no me he creído nada. Me ha parecido pues, que era una postura como de poderío. Ese tipo de cosas han cambiado. Era una mujer bastante rancia, como se puede entender, ¿no? en este contexto. Aquí un poco la idea ha sido, vamos a terminar con estas cosas, ¿no? Al final yo les estoy hablando de movimiento un poco sin distinciones. Bueno, hay otro tema que es, después de eso que habéis visto, porque he estado 7 años metido con estas cosas tecnológicas, con 40, 50 personas, supervisando, para mí ha sido muy duro eso. Y tenía un poco la necesidad de volver a la materia. Sobre todo, además, cuando me he dado cuenta que lo tecnológico va a ser efímero. Me dicen que no, los expertos, hay gente trabajando en eso, sí, pero también te dicen que Internet es seguro y la gente entra hasta en el Pentágono, ¿sabes? O sea, que no me creo nada. Este trabajo está hecho sobre madera, precisamente para que se vea que la madera, la hemos dejado vista, que la madera es madera, que son materias. El yeso es yeso, que son cosas naturales. El óleo es óleo. Cuando lo trajimos todavía olía, que me gustaba. Si hubiese se podía hacer. Venir por las tardes aquí y salpicar un poco de aguarrás, que huele a esta disolvente. Bueno, porque tiene un poco su cosa. El disolvente lo podéis poner mirando, porque lo miras y casi te lo puedes imaginar en los churretes. Pero bueno, es trabajar con la materia, sobre todo también porque hoy día una de las cosas que están pasando es en unos sistemas de reproducción tan maravillosos que hay reproducciones que no sabemos si son una reproducción o si es copia o es el original. Y yo por eso estoy trabajando casi que se pueda pasar la mano. Pero esto lo digo y solo sé que no le gusta. Pero a mí me gusta pasar la mano y que la gente pase la mano y que toques porque es lo que yo he vivido al final. Es el gustazo, después de haber estado trabajando con nuevas tecnologías, cuando he estado encerrado, llevo ya casi 2 años, y haciendo murales, lo saben
haciendo murales que te salpique y te caiga la pintura encima. Es como una especie de felicidad de niño, de tener las uñas de colores, de que se te manche la ropa, es algo que da mucha vida. Y bueno, la idea un poco es que todo esto se adivine estas cosas. No os voy a hablar porque estoy cansado de hablar y además es un rollo. Si tenéis alguna pregunta es mejor, y si no, pues nos tomamos un vino y ya está. Yo creo que os he dado un poco la información de lo que... Yo quiero saber por qué el movimiento. Pues no lo sé. A mí me ocurre una cosa, digamos que en el arte hay gente que trabaja desde la cabeza, pero yo desde muy pequeño es algo que no es responsabilidad mía. Yo pinto una cosa que me ha sorprendido soy yo. Se me quedan cosas en la cabeza que yo no lo sé. Y entonces yo me pongo a pintar y me salen las caras de las personas que tengo alrededor en ese momento, me salen. Yo no me doy cuenta. He empezado a hacer cosas de móviles, pues yo me muevo en moto. Y en Madrid, cada vez que me paro en un semáforo, desde hace ya muchos años, me paro y toda la gente que está cruzando el semáforo se está con el móvil. Está hablando, ha cambiado el movimiento. Y yo todo eso de repente me encuentro que es lo que estoy haciendo con los móviles. Me salen los móviles porque miramos alrededor y la gente no es como hace 15 años, estamos viviendo otro mundo. El movimiento, al final, es lo que se me queda pegado al cerebro. Resulta que no son los colores, que también. Se me quedan las formas, pero sobre todo el movimiento. Hemos hecho algunas capturas de movimiento, como eso que habéis visto, que son movimientos, yo he aprendido a verlo. Cuando de repente estás mirando a alguien en un restaurante sentado y de repente una persona que no tiene que ser especialmente guapa, pero sí hace, de repente coge, levanta el móvil y hace un giro de cabeza y se apoya, son cosas muy sutiles. Y de repente ves, dices, eso es maravilloso. Lo que he aprendido es apreciar esas sutilezas, un cruce de piernas. Lo que os he enseñado de antes, que es una chica que está sentada en una banqueta y se levanta y da 2 besos. Y entonces es de repente cosas que damos por supuesto valorarlas. Vivimos en un país donde la gente se mueve muy bien. Cuando voy a Estados Unidos lo paso mal. Lo paso mal por cómo se mueve la gente, se mueve muy mal. Están estos que andan, estas unas chicas guapísimas, pero que andan como soldados. No hay sutileza, porque no tienen una cultura de la sutileza. Nosotros sí, en Italia también, en Francia también. Los ingleses algunos. En fin, no voy a seguir porque igual meto la pata. Pero lo que quiero decir es que muchas veces un cambio de peso, una cosa tan tonta como esto, cuando alguien lo hace bien, es belleza. Yo lo que estoy tratando es de valorar esas cosas pequeñas. No aquí sí en el caso ese, pero veis que aquí los movimientos son como más bruscos, son más extremos. Porque digamos lo que estoy contando aquí es otro tipo de movimiento, porque al final estos movimientos que son más extremos y de gente mezclada, al final lo que quiero enseñar es que hay mucha vida. Yo ya no doy estos saltos, porque me torce un tobillo seguro. A mis amigos de mi edad les tengo que decir, jugando al fútbol sois imbéciles. Hay un momento para jugar al fútbol, un momento para estas cosas extremas. Pero la belleza, a mí me pasa ya que yo veo partidos de fútbol por la tele o de lo que sea, y no estoy viendo el partido, estoy viendo el movimiento. Quizá porque hay que entrenarse, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Un poco para apreciar las cosas. Pero el movimiento, fíjate que he descubierto que desde que empecé, hace 40 años, lo que estaba buscando era el movimiento bien hecho, y los hacía exagerados, como en aquellos carteles de la Revolución Rusa, esos que salían así con las bayonetas todos, y con los hombros así de lado y la cabeza. Y entonces, bueno, pues vamos aprendiendo, o las furias de Rembrandt que están en el Prado, o de la pintura barroca, y hay mucho en estos San Sebastianes retorcidos. Pues todo eso se me va quedando en el cerebro y es un poco tratar de seguir, bueno, adaptado a hoy día y a nuestro lenguaje, y al final es el